La lectura del testamento se desarrolló bajo una solemnidad casi cruel, como si cada pared de la mansión Belrose respirara el peso de los secretos que durante años habían sido sellados con cera, silencio y miedo. La luz de la tarde se filtraba por los ventanales altos, iluminando motas de polvo que flotaban como testigos mudos mientras el notario pronunciaba, con voz neutra, palabras que cambiarían destinos. Lady Octavia Belrose permanecía sentada con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el regazo, vestida de riguroso luto, encarnando a la perfección la imagen de una viuda frágil, resignada y obediente. Sin embargo, tras aquella quietud, había una mente alerta, contando cada respiración, midiendo cada reacción, calculando probabilidades como si las emociones fueran cifras en una hoja contable. Cuando se anunció que ella heredaba no solo la propiedad, sino también una caja sellada destinada a abrirse únicamente si la corona iniciaba una investigación oficial, Octavia no mostró sorpresa, alzó lentamente la mirada, y fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Lord Alaric Vane. Él estaba de pie, apartado del resto, con una expresión tan impenetrable como el acero, observándola no como a una mujer de luto, sino como a una ecuación por resolver. El auditor de hierro había llegado, no para honrar al muerto, sino para diseccionar el pasado, arrancar verdades incómodas y llevar nombres, si era necesario, ante el tribunal. Lo que nadie en aquella sala podía imaginar era que Octavia llevaba años preparándose para ese instante exacto, para ese hombre exacto, y que la caja sellada no era una herencia, sino una advertencia. Desde ese primer cruce de miradas, la hostilidad se instaló entre ambos como una corriente invisible, pero feroz. Alaric vio en la compostura perfecta de Octavia una máscara peligrosa, la cortesía impecable de alguien que había aprendido a ocultar demasiado bien su culpabilidad. Para él, las lágrimas contenidas y los gestos suaves eran herramientas, no emociones. Octavia, por su parte, reconoció de inmediato el tipo de hombre que tenía delante, uno que no se dejaba seducir por títulos ni por desgracias ajenas, uno que creía en el orden absoluto de las cifras y en la justicia como una espada sin matices. Cada palabra que él pronunciaba sonaba a amenaza velada. Cada respuesta educada de ella llevaba un filo oculto. Él empezó a imponer restricciones, a cerrar salas, a exigir libros contables como si reclamara armas. Ella lo condujo, con precisión deliberada, por senderos incompletos, por balances que no mentían, pero tampoco decían toda la verdad. La mansión, elegante y opresiva, se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada movimiento tenía consecuencias irreversibles. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Ninguno sospechaba aún que las cifras que los enfrentaban habían sido manipuladas por una mano más oscura, ni que el verdadero enemigo observaba desde las sombras, esperando que se destruyeran entre sí, porque cuando la sospecha se mezcla con la atracción, y la verdad empieza a emerger entre documentos sellados y pasillos de piedra helada, incluso los corazones más vigilados pueden cometer el error más peligroso de todos, empezar a sentir. La llegada oficial de Lord Alaric Vane a la mansión Belrose no fue anunciada con trompetas ni carruajes ostentosos, sino con un silencio expectante que recorrió los pasillos como una advertencia. Desde el primer día, su presencia alteró el ritmo contenido de la casa. Los criados caminaban con pasos medidos. Las puertas se cerraban con excesiva cautela, y el aire parecía más denso, como si cada respiración pudiera convertirse en prueba en su contra. Alaric se instaló en una sala contigua a la contabilidad principal, transformándola en su cuartel de guerra, rodeado de libros, documentos y plumas que se movían con la precisión de una sentencia inminente. Observaba cada detalle con una frialdad meticulosa, anotando fechas, comparando cifras, buscando inconsistencias donde otros solo veían rutinas heredadas. Octavia, por su parte, lo acompañaba cuando era estrictamente necesario, manteniendo siempre la distancia justa entre la cortesía y la provocación. Respondía a sus preguntas con exactitud matemática, sin vacilaciones ni súplicas, lo que irritaba al marqués más que cualquier error evidente. ¿Cómo podía una mujer supuestamente ajena a los negocios manejar con tanta soltura balances complejos,
tasas ocultas y movimientos encubiertos. Cada respuesta aumentaba la sospecha de Alaric, pero también sembraba una inquietud peligrosa. Ansí, ella mentía. Lo hacía con una maestría admirable. Si decía la verdad, entonces alguien había construido una trampa perfecta a su alrededor. Mientras tanto, Octavia sentía el peso de la vigilancia constante como una presión física sobre la piel. Sabía que cada paso era observado, cada visitado, registrado, cada gesto interpretado. Sin embargo, lejos de quebrarse, aquella tensión despertaba en ella una determinación antigua, forjada en años de supervivencia silenciosa. No podía permitirse odiarlo sin pensar, ni temerlo sin analizarlo, porque muy en el fondo comenzaba a sospechar que el hombre que había llegado a destruirla podría ser también la única pieza capaz de revelar quién había decidido su ruina. Las noches en la mansión se volvieron largas y peligrosamente íntimas, marcadas por el sonido de páginas al pasar y el tic-tac constante de un reloj antiguo que parecía contar no solo las horas, sino las oportunidades perdidas. En más de una ocasión, Octavia sorprendió a Alaric trabajando hasta el amanecer, rodeado de documentos extendidos como un mapa de guerra, con el ceño fruncido y la mirada fija en columnas de números que no encajaban del todo. Fue en uno de esos encuentros nocturnos, bajo la luz vacilante de una lámpara de aceite, cuando la tensión cambió de forma. Alaric señaló una discrepancia mínima, casi invisible, en una serie de pagos antiguos. Octavia se acercó para observar, demasiado cerca, lo suficiente como para que ambos sintieran el cambio en el aire. Ella reconoció al instante la manipulación, una cifra alterada con intención quirúrgica, diseñada para incriminar sin dejar huella burda. Por un segundo, el silencio fue absoluto. Luego, sin mirarlo, Octavia confirmó lo que él temía. Esas cuentas no eran obra de su esposo, sino de alguien que conocía demasiado bien los sistemas de control. Aquella admisión no fue una confesión, sino una grieta. Alaric comprendió entonces que no estaba frente a una cómplice temerosa, sino ante una mujer que había sido rodeada por una red mucho más amplia y peligrosa. La hostilidad no desapareció, pero se transformó en algo más inquietante. Una curiosidad mutua, una alianza tácita nacida de la sospecha compartida. Ninguno se permitió nombrarla, ni reconocer el cambio en la forma en que se observaban, porque aceptar esa cercanía significaba admitir una posibilidad imperdonable, aunque el enemigo, al que habían aprendido a resistir con tanta firmeza, no estaba frente a ellos, sino oculto en los márgenes de los libros, esperando el momento exacto para volver a atacar. La frágil tregua que comenzó a formarse entre Lady Octavia Belrose y Lord Alaric Vane no nació de la confianza, sino de una necesidad incómoda y peligrosa. Ambos entendieron, sin decirlo en voz alta, que seguir fingiendo enemistad absoluta solo beneficiaría a quien había tejido la red de fraude con paciencia despiadada. A partir de ese momento, las reuniones se volvieron más frecuentes y estratégicas, siempre envueltas en la apariencia de interrogatorios formales para no despertar sospechas entre los criados ni, peor aún, entre los ojos atentos de la sociedad. Octavia empezó a recuperar libros antiguos guardados en cofres olvidados, documentos que su difunto esposo había insistido en conservar lejos de la contabilidad oficial. Alaric, por primera vez, dejó de tratarla como a una acusada potencial y comenzó a escucharla como a una mente igual de aguda que la suya. Sin embargo, esa cercanía intelectual traía consigo un peligro mayor. Cuanto más se alineaban sus razonamientos, más difícil se volvía a ignorar la tensión que crecía entre ellos. Cada vez que sus manos se rozaban al intercambiar papeles, cada vez que compartían un silencio cargado de significado, ambos recordaban quiénes eran y lo que se suponía que debían representarse el uno al otro. Octavia, marcada por años de fingida docilidad, sentía el impulso de retroceder, de volver a ocultarse tras su máscara de viuda inofensiva. Alaric
educado para no permitir que la emoción nublara el juicio, se reprochaba a sí mismo cada pensamiento que se desviaba del deber. Pero la verdad tenía una forma cruel de insistir, en cuanto más avanzaban en la investigación, más evidente resultaba que alguien poderoso deseaba verla destruida, y que él estaba comenzando a desear exactamente lo contrario. La presión no tardó en intensificarse desde el exterior. Lady Honoria Vane, madre del marqués, llegó a la mansión con una elegancia cortante y una mirada que evaluaba a Octavia como si fuera una amenaza apenas disimulada bajo encajes negros. Para ella, aquella viuda representaba un riesgo innecesario para el apellido Vane, un escándalo en potencia que debía resolverse con rapidez y severidad. En conversaciones privadas, Lady Honoria instó a su hijo a acelerar la acusación, a cerrar el caso antes de que las dudas se transformaran en rumores peligrosos. Al mismo tiempo, Sir Malcolm Brett comenzó a moverse con una urgencia sospechosa, enviando emisarios discretos y haciendo llegar advertencias veladas que prometían protección a cambio de silencio. Octavia comprendió entonces que el cerco se cerraba, que el tiempo para actuar se agotaba con cada día que pasaba. Fue ella quien propuso lo impensable: trasladarse a la finca aislada que había heredado en secreto, un castillo olvidado donde se conservaban libros contables anteriores y donde, quizás, se escondía la prueba definitiva. Alaric aceptó, aún sabiendo que aquel viaje los colocaría fuera del alcance inmediato de la ley y más cerca del peligro. Mientras el carruaje avanzaba por caminos solitarios, rodeados de bosques silenciosos y cielos cargados de presagios, ambos sintieron que cruzaban un umbral invisible. Ya no eran solo auditor y viuda bajo sospecha. Eran dos voluntades enfrentadas al mismo enemigo, dos soledades obligadas a confiar, aunque hacerlo pudiera costarles el honor, la seguridad o el corazón. El castillo aislado surgió entre la bruma como una cicatriz antigua sobre la colina, una construcción de piedra gris que parecía resistirse al paso del tiempo con la misma obstinación con la que había guardado secretos durante décadas. Al llegar, Octavia sintió una mezcla inquietante de familiaridad y amenaza, como si aquel lugar hubiera estado aguardándola desde antes, incluso de que comprendiera su propio destino. Las estancias estaban cubiertas por un polvo fino que amortiguaba los pasos y hacía que cada movimiento pareciera un acto de profanación. Alaric recorrió el lugar con una atención silenciosa, evaluando rutas de escape, entradas ocultas, ventanas demasiado altas para ser casuales. No era solo un investigador, era el hijo de un hombre destruido por mentiras similares. Y aquel castillo despertaba recuerdos que nunca había permitido salir a la superficie. En una sala oculta, tras un tapiz descolorido, Octavia encontró los libros contables antiguos, apilados con un orden obsesivo, y comprendió que su esposo había sabido más de lo que jamás confesó. Allí, rodeados por el frío de la piedra y el olor a papel envejecido, comenzaron a reconstruir una historia de corrupción sistemática que superaba cualquier sospecha inicial. Cada nombre repetido, cada pago encubierto, era una prueba más de que la tragedia que los había marcado no era individual, sino parte de un mecanismo cuidadosamente aceitado. La hostilidad inicial entre ellos se transformó en una concentración compartida, en una sincronía peligrosa que los hacía olvidar, por momentos, que estaban solos y vulnerables. Sin embargo, el castillo no solo guardaba documentos, guardaba advertencias, huellas recientes en el barro, una puerta forzada, un silencio demasiado atento, indicaban que no estaban tan aislados como creían. Octavia comprendió entonces que alguien más sabía de aquel lugar, y que el tiempo se había convertido en su enemigo más inmediato. Fue en la habitación más pequeña del ala oeste, iluminada apenas por una ventana estrecha, donde Octavia encontró el diario que cambiaría todo. Sus manos temblaron al abrirlo, no por miedo, sino por la certeza de que aquellas páginas contenían una verdad capaz de destruir vidas enteras. El diario pertenecía al contable principal de su esposo, y en sus líneas meticulosas se detallaban pagos a Sir Malcolm Brett, sobornos a jueces y maniobras diseñadas para desviar culpas hacia quienes resultaran más convenientes. Pero fue la última anotación la que heló la sangre de ambos. La viuda no debe vivir lo suficiente para leer esto. Alaric
Reconoció entonces un apellido que había marcado su propia historia. Una conexión directa con la caída de su padre, un hombre honrado arrastrado al descrédito por la misma red de corrupción. El enemigo dejó de ser una figura abstracta y se convirtió en un rostro compartido. La revelación los obligó a mirarse de otra manera, con una mezcla de dolor, furia y una cercanía que ya no podía negarse. El miedo a haber estado del lado equivocado del mundo se mezcló con una atracción silenciosa, casi desesperada, que ninguno se atrevía a nombrar. Afuera, el viento golpeaba las murallas como una advertencia constante, recordándoles que la verdad que sostenían entre las manos no solo los unía, sino que los convertía en blancos. En ese instante, sin promesas ni palabras grandilocuentes, ambos comprendieron que ya no había marcha atrás. Lo que comenzaba como una alianza por necesidad se estaba transformando en algo mucho más peligroso, una lealtad nacida de la verdad y del deseo de no enfrentar el final en soledad. El regreso a la vida pública fue más peligroso que el encierro en el castillo, porque la sociedad, a diferencia de los muros de piedra, observaba, murmuraba y juzgaba sin piedad. El baile real, anunciado como una celebración de alianzas y apariencias, se convirtió en un campo de batalla cuidadosamente iluminado por candelabros dorados y sonrisas ensayadas. Octavia comprendió que su ausencia prolongada ya había despertado sospechas, y que presentarse sola sería interpretado como una admisión de culpa. Fue Alaric quien propuso lo inevitable: aparecer juntos, no como auditor y viuda investigada, sino como aliados visibles, casi provocadores. Aquella decisión, tomada con frialdad estratégica, tuvo un efecto inmediato e irreversible. Al entrar al salón del brazo del marqués, Octavia sintió el peso de cientos de miradas clavarse en su espalda, evaluando cada gesto, cada respiración, cada centímetro de cercanía entre ambos. El murmullo recorrió la sala como un incendio contenido. Alaric, consciente del impacto, mantuvo una compostura impecable. Pero por primera vez, su rigidez no nacía solo del deber, sino del deseo de protegerla de una multitud hambrienta de escándalos. Sir Malcolm Reed observaba desde el otro extremo, con una sonrisa tensa que no alcanzaba a ocultar el cálculo febril de alguien que se sabe acorralado. Octavia entendió entonces que aquel baile no era una exhibición social, sino una trampa cuidadosamente dispuesta, donde cada paso debía ser medido con la misma precisión que una cifra peligrosa. Bailaron bajo la música suave y engañosa, intercambiando palabras mínimas, casi inexistentes, pero comunicándose a través de silencios cargados de significado. Para la sociedad, representaban una imagen imposible. Para sus enemigos, una amenaza creciente. La noche avanzó con una lentitud cruel, y fue en un salón lateral, lejos del bullicio principal, donde Sir Malcolm decidió actuar. Su propuesta fue directa, despojada de toda cortesía: un matrimonio de conveniencia con uno de sus aliados, a cambio de seguridad, o un accidente conveniente que silenciaría para siempre a la viuda incómoda. Octavia escuchó sin pestañear, reconociendo en aquella amenaza la culminación de años de manipulación y miedo. Cuando Alaric intervino, no lo hizo como auditor ni como marqués, sino como un hombre que había reconocido demasiado tarde el costo de la neutralidad. Su rechazo fue público, inequívoco, y marcó un punto de no retorno. Lady Aneria, testigo involuntaria del intercambio, comprendió de inmediato las consecuencias. Su hijo estaba dispuesto a sacrificar la comodidad del poder por una mujer que la sociedad ya había condenado. Más tarde, en la quietud de un balcón, iluminado por la luna, Octavia dejó caer la última de sus máscaras. Confesó que su fragilidad siempre había sido una estrategia, una forma de sobrevivir en un mundo que castigaba la inteligencia femenina. Alaric, a su vez, admitió que su implacabilidad nacía de la culpa, de no haber salvado a su padre, cuando la verdad aún podía defenderlo. Aquella confesión mutua no fue un juramento de amor, sino algo más peligroso: el reconocimiento de que se veían con claridad, sin ilusiones. El deseo, hasta entonces contenido, se volvió inevitable, no como promesa romántica,
sino como un acto de desafío silencioso contra un sistema que había intentado destruirlos. Por separado, la audiencia pública se celebró en un salón solemne, revestido de madera oscura y tapices que glorificaban victorias pasadas, como si la historia misma observara con atención el juicio que estaba a punto de redefinir reputaciones y destinos. Octavia avanzó por el pasillo central con el pulso firme y la espalda erguida, consciente de que cada paso la alejaba para siempre del refugio de la ambigüedad. Ya no podía fingir ignorancia ni fragilidad. La verdad exigía un precio, y ella había decidido pagarlo. A su lado, Alaric sostenía los documentos con una calma tensa, sabiendo que al presentarlos no solo acusaría a Sir Malcolm Bredd y a los jueces comprados, sino que también desenterraría la herida más profunda de su propia historia familiar. Cuando el diario del contable fue leído en voz alta, el aire pareció volverse irrespirable. Los nombres resonaron uno a uno, como golpes secos, y las pruebas se desplegaron con una claridad imposible de refutar. Sir Malcolm intentó desviar la atención, sembrar dudas sobre la viuda demasiado informada, pero las cifras no mentían, y esta vez estaban respaldadas por un marqués dispuesto a sacrificar su carrera. Alaric habló con una firmeza que silenció la sala, denunciando la red de corrupción que había destruido a hombres honestos y manipulado a mujeres convertidas en chivos expiatorios convenientes. Cuando mencionó a su padre, no lo hizo como víctima, sino como prueba viva de que la verdad había sido enterrada por miedo y complacencia. La caída de Sir Malcolm fue inevitable, y con él se desplomó un sistema sostenido por el silencio cómplice. Sin embargo, el triunfo tuvo un sabor amargo. Los murmullos no tardaron en girar hacia Octavia, acusándola de haber sabido demasiado, de no haber sido tan inocente como aparentaba. La justicia había sido servida, pero la sociedad aún exigía un sacrificio. Fue entonces cuando Alaric dio el paso definitivo, aquel que ninguna estrategia podía justificar. Se colocó frente a la asamblea y defendió a Octavia sin reservas, rompiendo públicamente con su madre y con la seguridad del apellido Vane. Declaró que la inteligencia no era un crimen, y que la supervivencia en un mundo injusto no podía confundirse con culpa. Aquellas palabras sellaron su destino político, pero liberaron algo más profundo, la posibilidad de elegir sin miedo. Octavia lo observó con una mezcla de gratitud y asombro, consciente de que por primera vez alguien la veía sin exigirle una máscara. Cuando abandonaron el salón juntos, no lo hicieron como vencedores celebrados, sino como dos personas que habían aceptado el costo de la verdad. En la quietud posterior, lejos de las miradas y los juicios, Octavia eligió amar sin estrategias ni cálculos, y Alaric eligió permanecer, aún sabiendo que el camino sería más arduo. No prometieron una vida fácil ni una redención inmediata. Prometieron lealtad, construida sobre la honestidad que los había unido cuando eran enemigos. Así, entre ruinas morales y nuevas posibilidades, comprendieron que el amor verdadero no nace de la confianza ciega, sino del coraje de enfrentar la sospecha y convertirla en alianza. Si esta historia de sospecha, coraje y amor que desafía a la sociedad te mantuvo en vilo hasta el final, imagina cuántos secretos más esperan ser revelados entre los salones iluminados por candelabros, los pasillos de piedra donde el honor se pone a prueba, y los corazones obligados a elegir entre el deber y el deseo. Cada relato que nace aquí está pensado para sumergirte en un mundo donde las apariencias engañan, donde las mujeres aprenden a sobrevivir con inteligencia y donde incluso los hombres más implacables descubren que la verdad puede cambiarlo todo. Por eso, si deseas seguir explorando romances históricos llenos de drama, giros inesperados y pasiones prohibidas, este es el momento de formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de estas historias creadas para quienes creen que el amor, cuando es auténtico, siempre deja huella, incluso en los escenarios más hostiles. Y si esta narración logró conmoverte, provocarte o hacerte reflexionar, ayúdanos a que llegue a más personas
que, como tú, disfrutan de los relatos donde la emoción y el suspenso se entrelazan con elegancia. Dale me gusta al video, compártelo con quienes aman las historias intensas y déjanos en los comentarios qué parte te impactó más o qué tipo de romance histórico te gustaría descubrir en el próximo episodio. Tu participación no solo apoya a este canal, sino que también da vida a nuevas historias donde los enemigos se convierten en amantes y la verdad se abre paso entre las sombras. Gracias por acompañarnos hasta el final, y recuerda, cuando el amor y la valentía se encuentran, ninguna conspiración es suficiente para detenerlos.